Dios los bendiga en esta noche, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos. Y vamos a buscar el capítulo número 10 de Romanos. Y vamos a leer el capítulo 10, vamos a empezar en el versículo 15. Y cuando lo tenga, diga amén. Muy bien, entonces leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo predicarán si no son enviados? Los predicadores del Señor son enviados por el Señor. Tal vez no sabemos predicar, pero Dios empieza a poner un anhelo dentro de nosotros, hermano, de la palabra bendita del Señor. Y por eso en ese versículo dice: ¿y cómo predicarán si no son enviados? Pregunta. Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien y de la paz. Miren, entonces esto es una prerrogativa de Dios. A veces uno quisiera que todos trabajaran para el Señor, que todos sintieran, hermano, esta necesidad, porque si el evangelio no se convierte en nosotros en una necesidad, se va a convertir en un atractivo, en una diversión, en un momento que nosotros, hermano, tenemos solaz, esparcimiento. Pero por eso la palabra está hablando y dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Es una prerrogativa de Dios invitar al hombre para que anuncie este evangelio precioso y maravilloso, hermano, y que en muchos hombres ha hecho clic. Y esos hombres, hermanos, se vuelven unos hombres inaguantables. ¿Por qué inaguantables? Inaguantables para la raza humana, inaguantables muchas veces a la familia, inaguantables a veces hasta para la esposa, porque un hombre o una mujer que toma decisiones radicales de servirle al Señor, el primer lugar en su vida va a ser Cristo. Y este hombre que está escribiendo aquí estaba en una posición económica buena. ¿Quién quiere dejar una posición económica buena? No digo que ninguno, porque hay hombres que a eso sí les podemos llamar hombres. Han dejado todo aquello por glorificar el nombre del Señor. A mí me gusta mucho la historia bíblica, y he leído acerca de predicadores ingleses, hermano, que fueron a la India, que fueron a la China, que fueron al África sin conocer. Pero es que se mete dentro de las venas este evangelio, que de repente, por eso muchas veces a nosotros nos dice que estamos locos, porque esta es la locura del evangelio: predicar sin tener tal vez tanta teología, pero lo que sí sabemos es de que Cristo salva, de que Cristo sana, de que Cristo tiene poder, porque lo hemos experimentado. La experiencia del evangelio lo hemos experimentado. Tiene que ser una experiencia. El evangelio es una experiencia con Dios, y esa experiencia que es con Dios cambia por completo las ideas del hombre, las pasiones del hombre, los deseos del hombre, y se trasladan a Cristo. Predicar. Por eso es la locura del evangelio. Habla precisamente de esto. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Qué lindo es aquellos hombres que son tomados en cuenta por Dios. Porque mire, hermano, perdone, pero nosotros somos inútiles. Con poquito desfallecemos,
con poquito nos desmoralizamos, con poquito nos echamos atrás, pero cuando somos enviados y confirmados por el Señor, seguimos adelante, proclamando y glorificando la palabra del Señor, y no habrá quien te mueva. Acuérdese que nosotros estamos en un proceso. No somos buena gente. Sáquese eso de la cabeza, que somos buena gente. No confiemos en su totalidad en una persona ni en el pastor, porque puede fallar y entonces usted se va a derrumbar. Pero si su confianza está en el Señor Jesucristo, Él no va a caer, Él no va a ser derrotado, Él siempre va a estar firme. Firme. Por eso dice, ¿cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Entonces, la prerrogativa es de Dios, de enviar a sus ministros. Porque los verdaderos ministros de Dios son incansables. Porque no es fuerza de ellos, sino es la fuerza del Señor, hermano. Este hombre, Pablo, se sostenía, iba a hablar de la palabra del Señor, y cuando no tenía dinero, él fabricaba carpas y guardaba y se iba a lugares muy lejanos. ¿Por qué? Porque Cristo se le metió dentro del corazón. Cristo tiene que estar en usted, dentro de su corazón, no en su mente, no en sus pensamientos, sino en su corazón, porque entonces usted será un buen servidor de Jesucristo. Cuando nuestra vista, nuestra mente y todo nuestro ser está puesto en Cristo, nadie te podrá sacar del evangelio, ni el diablo. Entonces Pablo está hablando y dice palabras antiguo testamentarias que están en Isaías 52:7. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien o el evangelio de la paz. Claro que esta es una prerrogativa de Dios, enviar a sus ministros, porque los ministros del Señor, usted lo mira, no los podemos calificar por su vestimenta, no los podemos calificar por su idioma, porque ellos son los que Dios ha escogido como embajadores. Entonces, estos que son embajadores de Dios, ¿de qué tienen que hablar? ¿Ah? ¿Van a hablar de cómo hacer pisto usted aquí en la tierra? Van a hablar del Señor. Tienen que meter su cabeza en el cielo, tienen que meter su corazón en todo esto, porque serán servidores del Señor. Por eso habla con mucha sensatez el evangelio del bien, porque es una prerrogativa de Dios enviar a sus ministros como embajadores. La palabra dice ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, que nosotros somos embajadores de Dios. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de la esfera de Dios, pero para eso tenemos que meternos. Por eso Pablo hablaba cosas tremendas después, hermano, y él pudo decir, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder maravilloso de Dios. Aleluya. Pero antes de eso, él estaba satisfecho con la enseñanza que le daban. Pero cuando se dio cuenta
que la enseñanza del Señor no tiene competencia, no tiene límite. Se enamoró de las cosas del cielo y entendió que todo lo que él era basura, que daba lástima, porque había sido conocido e instruido por el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Te tienes que enamorar de este evangelio, porque cuando te enamores de este evangelio, las personas ya no te van a hacer daño. Lo que digan las personas no te va a hacer nada, porque tú estás consciente que lo mejor que te ha podido pasar es este evangelio. No pongamos nuestra mirada, no pongamos nuestra visión en las cosas de la tierra ni en los hombres, porque los hombres queremos ser populares, porque los hombres queremos ser protagonistas. Pero aquí el popular se llama Cristo y el protagonismo de todo lo lleva el Señor Jesucristo, y por lo tanto de Él hablaremos. Y entonces viene la palabra y dice en el versículo 16: Israel rechaza el evangelio. Rechazaron el evangelio. Se quedaron con las tradiciones y rechazaron el evangelio. Y lo que rechazaron ellos, para nosotros ha sido vida, y vida en abundancia. Tal vez no tenemos nosotros, hermano, los conceptos tan claros como los tienen ellos, porque para ellos fue escrita la Torá. La Torá la componen los primeros 5 libros de Moisés y nosotros lo hemos leído, pero para nosotros en estos tiempos está el Nuevo Testamento, donde dice que Cristo vive y que tiene poder y que vino a libertar a los cautivos, y nosotros somos parte de ello. Entonces Israel rechaza este evangelio. Se quedaron con la Torá. Ellos dicen que estamos locos, que esto no es cierto. Pero yo a estas alturas puedo decir: bendita locura. Si yo hubiese seguido la vida que llevaba, ya no estuviera yo en esta tierra. Ya hubiera fallecido, ya hubiera muerto. Pero este evangelio maravilloso es un evangelio que te trae restauración. La restauración de tu vida, la restauración de mi vida. El poder maravilloso de Dios eso hace, y por eso dice aquí la palabra, mire: sin embargo, no todos hicieron caso del evangelio. ¿Qué le parece? ¿A quién se está refiriendo? A los judíos, a Israel. Algunos fueron infieles. ¿Hay hombres infieles aquí en la Biblia? ¿Sí o no? Sí. ¿Ah? Y los va a seguir encontrando usted y yo. Pero eso, hermano, esta infidelidad, hermano, no anuló la fidelidad de Dios. Porque aunque el hombre siga siendo infiel, Dios siempre seguirá siendo fiel. ¡Aleluya! Entonces, ¿de quién tiene que poner usted su mirada? Dios. No la pongamos en los hombres. Los predicadores somos chuecos, tenemos piel de barro, pero los que están en la silla son peores. Pero eso no anula la fidelidad de Dios. Dios es fiel y seguirá siendo fiel. Y Pablo se dio cuenta de eso, de un Dios grande, de un Dios poderoso, de un Dios fiel, y que el pecado no anula la fidelidad de Dios. Por ejemplo, David, un hombre de Dios. ¿Ha conocido hombres de Dios que fallan? Pues yo sí. Y más los conozco que están aquí metidos en la Biblia, que habla de ellos.
Un hombre como David, que el Señor digo, no hay ninguno como David, un hombre conforme a mi corazón, y falló. Y le van a fallar. Y le va a fallar el hermano. Y puedo fallar yo también. Pero hay alguien que no falla. Y Él se llama Dios. Él se llama Jesucristo. Él es el mismo de hoy y ayer. Y por los siglos de los siglos no falla. Por eso nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en el Señor. Y solamente en Él. El hermano te puede fallar. Hasta la mujer te quita el hermano. Si te descuidas. Sí. Entonces el apóstol Pablo, aunque algunos fueron infieles, eso no anula la fidelidad de Dios. Si alguien es fiel y seguirá siendo fiel siempre, por eso nuestra confianza y nuestro crédito y nuestra credibilidad debe de ser en el Señor Jesucristo. Él no falla. Porque si usted le busca al más santo de la tierra, va a ver que tiene piel de barro. Porque se encargó de estarlo viendo. No vigilemos a otro. Vigile su vida. Vigile cada uno su vida. Y que los hombres, hermanos, no nos desanimen, no nos desaforen, no sirvan de instrumento, de piedra de tropiezo. Sigamos poniendo nuestra fe en Cristo, nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo. Jesucristo. Entonces Pablo, hermano, está tratando de hablarles a sus compatriotas a través de esta palabra donde dice que Israel rechazó el evangelio. Sin embargo, dice, no todos hicieron caso, porque Isaías dice, el profeta Isaías estaba feliz. Dios le había dado una palabra. Y entonces él pensó, cuando oigan la palabra de Dios, así como cuando uno trae un amigo a usted, y es que vieras qué lindo, y vieras qué alegre es, y lo trae usted y usted está vigilando al amigo. Y el amigo vino a vigilarnos a nosotros. No recibió nada. Se espantó porque aquel lloraba, el otro gritaba, el otro danzaba, el otro dormido. Y entonces él dijo, ¿y cuál es la actitud que tengo que tomar? ¿Cuál es la actitud? Así estaba el profeta. El profeta estaba llorando porque Dios había dado una palabra. Y después él escribe, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Si nosotros con alegría vamos con la gente y le decimos, Cristo cambia, Cristo tiene poder, Cristo hace nuevas todas las cosas. Y entonces Isaías después sorprendió, dijo, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién? Habla ahí el profeta. No todos, sin embargo, no todos hicieron caso del evangelio o al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿A quién le anunció la venida del Señor? A Israel. Capítulo 57 de Isaías. Y cuando él venía, hermano, mire, si su evangelio no es un evangelio que lo está restaurando, no tenemos el mismo evangelio. No tenemos el mismo evangelio. Porque este evangelio es de hacer nuevas todas las cosas. Pero estas festividades nos vuelven locos a nosotros, hermano. Ya no hayamos qué hacer. Y por eso dice aquí,
¿quién ha creído a nuestro anuncio? El pueblo, ¿a quién le anunciaron la venida del Señor? Al pueblo de Dios. Y no creyeron a ese anuncio. Por eso Isaías, con mucha tristeza, con mucho dejo, con mucho desánimo, afectado en su alma, pudo decir: ¿quién ha creído a este anuncio? Les estaba anunciando de que vendría el Mesías, Jesucristo, y vendría a cambiar las cosas, los tiempos, y especialmente a los hombres. Por eso usted verá hoy, no es suficiente el evangelio. Hay pastores, hay apóstoles, hay predicadores que se meten a la política para arreglar ¿qué? Su bolsillo, su casa, la cuadra de su casa. Porque la manera, hermano, más prudente y veraz de arreglar la vida de las personas es presentarles a Cristo, porque el único que arregla a la gente se llama Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Por eso, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír. Tenemos que hacer actividades y festividades para que la iglesia venga, hermano, a oír la palabra de Dios. Tenemos que estar compenetrados de la palabra bendita del Señor que nos da vida. Qué lindo es verlos a ustedes. No tenemos un espectáculo, no tenemos un buen predicador, no tenemos una buena alabanza. Tenemos la palabra del Señor. Ya veo hasta que Él me apoya. ¿Sí? Nosotros tenemos más mérito. ¿Sabe por qué? Porque somos unos atarantados buenos para nada. Y todavía la palabra nos reúne, y todavía gloria a Dios, y todavía aleluya, y todavía usted está impactado por la palabra bendita del Señor. No tenemos que dar un espectáculo. ¿Sí? No es un espectáculo. Entre menos nos miremos, más aparecerá Jesucristo. Eso es. El evangelio para los predicadores, para los que cantan, para los que tocan, es de esconderse. No es de aparecer. El que tiene que aparecer se llama Jesucristo. Él es el que tiene que aparecer. Nosotros, hermano, entre menos nos miremos es mejor. Por eso los hermanos de la alabanza, mejor si están metidos dentro de los instrumentos, para que ninguno sea protagonista, sino que el protagonista sea Cristo. ¡Aleluya! Él es el que necesitamos nosotros que esté y que se mire. Por eso Pablo sigue hablando acá. Así que la fe viene del oír. Y el oír por la palabra de Cristo. ¿Ya vio? ¿Ya oyó? ¿De dónde, hermano, viene la fe? Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Si, ¿quiénes fueron los que oyeron primero la palabra de Dios? Israel. De ellos está hablando Pablo. ¿Acaso no han oído la palabra? ¿Para quiénes eran los profetas? Para ellos. Para ellos. ¿Para quiénes era la palabra? Para ellos. Pero se quedaron con las tradiciones. Por eso digo yo, dice Pablo, por eso yo digo, ¿acaso nunca han oído claramente que sí? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz. Mire, porque la revelación general por medio de la naturaleza ha sido manifestado el Señor. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí, por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? ¿Acaso
Israel no sabía. En primer lugar, Moisés dice, y Moisés estaba profetizando. ¿Sabe qué estaba profetizando Moisés? Sobre la apostasía de Israel. Que Israel iba a negar al Señor Jesucristo. Y durante años, a Israel se le predicó, se le profetizó de que vendría el Mesías, hermano, y ese Mesías iba a tener un nombre, y le dio hasta el nombre, y le dijo, y el nombre de ese Mesías será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y cuando viene, no le reciben, no le reciben. Y entonces, añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés profetizó sobre la apostasía de Israel, porque Israel se enamoró de los ídolos. Israel quiso ser como las demás naciones. Y profetizó Moisés y dijo: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Esta era una horda de bárbaros, una horda de gente que creía en la hechicería, que creía en la brujería, que creía en el mal agüero, de todas esas costumbres. Entonces, una horda de bárbaros sin orden, que no merecen el nombre de ser pueblo de Dios. Se está refiriendo a nosotros. Pero nosotros no somos el pueblo de Dios porque sacamos un curso, porque, hermano, no, sino porque Dios nos alumbró y nos iluminó y nos abrió el entendimiento, y nosotros creímos en el único que puede cambiar, que se llama Jesucristo, y eso nos ha hecho hijos del Dios del cielo. Aleluya. Con un pueblo sin entendimiento, los voy a provocar a ira. Miren, con este pueblo que no era el pueblo precisamente elegido, iban a derrotar a los judíos, por decir algo así, en el campo de batalla. No en el campo de batalla, sino arrebatándole temporalmente los privilegios. Porque muchos de los privilegios que nosotros tenemos eran privilegios que le tocaban a Israel. Pero ahora esos privilegios nos los ha dado el Señor a nosotros temporalmente. Como que usted tenga un niño con un juguete y le dice, y el otro niño, prestáselo. Y el otro niño juega con el juguete y todo eso, y después se lo devuelve. Esa es la escena. A Israel le correspondía la alabanza al Dios del cielo, la gloria al Dios de la gloria. Pero ahora, por un poco de tiempo, la alabanza, la predicación de la palabra, nosotros no teníamos parte en este asunto. Nosotros no éramos los encargados de predicar la palabra. Eran aquellos hombres estudiosos llamados rabí. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, a todo aquel que le recibió, a usted y a mí, nos dio el privilegio, el derecho de llegar a ser hijos de Dios, a cantarle alabanzas, a glorificarle, a leer y hermano, a disertar su palabra. Si entendemos eso, quizá nosotros no tengamos la alabanza pura, la alabanza adecuada. ¿Cómo se siente un padre o una madre que tienen un hijo con amor, que balbucea? Y ni papá puede decir si no dice pa o ma. Y así somos nosotros para el Señor. No tenemos la alabanza pura, no tenemos la alabanza adecuada.
pero lo hacemos con todo nuestro amor y le decimos Padre y le decimos que le amamos, y eso llena el corazón de este Padre amoroso. Es maravilloso. La alabanza no es para engrandecernos nosotros, sino que la alabanza es para la gloria y para la honra de nuestro buen Dios. Para ello no es un momento de entretenimiento, no es un momento, hermano, para lucirnos. Es un momento de devoción a Dios. Gente con poca doctrina, con poca enseñanza, le cantamos al Señor y no nos cansaremos de cantarle y no nos cansaremos de decirle que es un Dios santo, que es un Dios bueno, que es un Dios lleno de misericordia, porque por su misericordia estamos aquí. Y entonces el Señor les habla a través de Pablo y dice, bueno, a través de Moisés: yo os provocaré a hacerlos como un pueblo que no es pueblo. Y se rieron. A veces el que sabe mucho se ríe del que no sabe, sobre todo en cuestión de alabanza. Pero como la alabanza no es para lucirse, sino es para agradar a Dios, es para la honra y gloria del Señor. Los voy a provocar a celos. Si se rieron, esos no saben, esos no te pueden alabar. No tenemos buena voz, no tenemos buena didáctica, pero tenemos un corazón agradecido, porque Dios ha sido el único que nos ha sacado, hermanos, de esta vida infernal. No, ¿sabes una cosa? Que en cada culto Dios te espera. Dios no quiere oír la voz del pastor. Dios no quiere oír la voz de estos hermanos que cantan. Dios quiere oír tu voz. Despojémonos del servicio y démonos de todo corazón al Señor. En cierta oportunidad ya le conté esto, pero déjemelo repetírselo porque entra muy bien en la escena. Había un coro, eran varios, pero había una joven que no tenía buena voz, seguro desentonada, desafinada, y los demás se sentían incómodos. Y le dijeron: mejor, hermana, siéntese. Y ella se sentó con mucho dolor en su corazón. Y cuando ella lloraba porque ya no estaba en el coro, el Señor le habló: ¿por qué ya no cantas? Es que ya no quieren porque no tengo buena voz. Si yo respaldaba ese coro porque tú cantabas ahí y eras la única que me cantaba de todo corazón. Los demás cantaban para lucirse, pero tú cantabas para mí. Le habló el Señor. Es muy importante todo esto en cuanto a la alabanza. Por eso la palabra aquí dice, Isaías muy osado dice: fui hallado por los que no me buscaban. ¿Usted buscó a Dios? Yo no lo busqué. Yo no hubiera calificado dentro de los requisitos y condiciones probablemente de una iglesia. Pero Dios
nos mandó a buscar. Y como al hijo pródigo, nos encontraron. Y nosotros todos temerosos venimos al Señor. Y somos los predicadores, somos los cantantes, somos los servidores del Dios del cielo. Ahora, porque sabemos que estamos en el Evangelio por la misericordia y la gracia del Dios del cielo. Y entonces dice: fui hallado por los que no me buscaban. Nosotros, los gentiles, no estábamos buscando al Señor. Los gentiles estábamos buscando en esta semana a Santa Claus. Reprendo porque alguna... Entonces, por eso fui hallado por los que no me buscaban. Cuando yo me entero que Dios estaba interesado en mí, que estaba interesado en usted, siendo la piltrafa, siendo el hazmerreír, siendo la oveja negra tal vez de la familia, Dios lo buscó, y eso tiene que ser suficiente para alabarlo, para glorificarlo. Aleluya. A un modo, por ejemplo, qué bonito es cuando está en parada. Pero cuando llega la madre a la casa o el padre y lo mira tirado de borracho, lo desaniman a uno. Uno quisiera que se fuera, que ya no vivieran esa escena, pero Dios no es así. Dios te levanta, Dios te ayuda, Dios te da una oportunidad más, porque Él ha venido a libertar al cautivo. Aleluya. Israel se rió, se burló. Tal vez dijo: ¿dónde voy a encontrar otro pueblo así? Servidores, apreciemos el privilegio que nos han dado. Porque así como usted y yo hay cientos, pero Dios lo escogió a usted y a mí para servir. Es un privilegio que le dio el Señor. Nos agarró gente sin letras, gente sin academia, gente ignorante, pero no somos tan ignorantes, porque hoy más que nunca sabemos que Cristo vive, sabemos que Cristo salva, sabemos que Cristo restaura, sabemos que Cristo sana, sabemos que Cristo es el poder maravilloso de Dios. Por eso Isaías habla: los voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Qué eran entonces? Bárbaros, salvajes. En la Biblia habla de unas personas que se comieron a un niño. Y eran hebreas, pueblo de Dios. Una horda de bárbaros. Israel no apreció porque creyó que no iba a haber otro pueblo, y Dios nos escoge a nosotros. Y nosotros ahora aborrecemos, odiamos lo que antes hacíamos, porque ahora hemos entendido que toda la gloria y toda la honra se la debemos única y exclusivamente a Él. A Él. Solamente a Él. Y entonces los voy a provocar con un pueblo sin entendimiento. Un pueblo que era la burla. Un pueblo que se hacía abortos. Y entonces Israel estaba en su silla como muy bien ubicado. Pero el Señor les dice aquí: los voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo.
son salvajes. Y yo los voy a llamar a ellos, ¿sí?, un pueblo sin entendimiento, y los voy a provocar a ira. Isaías, todavía mucho más osado, atrevido, dice: fui hallado por los que no me buscaban. No tengo cómo pagarle a Dios, porque cuando me encontró no era lo que soy hoy, y me temo que usted también. Hicimos cosas que no merecíamos estar en este evangelio, pero a Dios le plujo. Por eso Dios no llamó santos, llamó gente como usted y como yo, que podemos fallar, pero que luchamos por no fallarle al Señor. ¿Por qué? Porque estamos entendidos de la obra maravillosa que Dios en Cristo está haciendo en nosotros. Ha sido el único que se ha ocupado y preocupado, y que esta vida nos la está cambiando el Dios de los cielos a nosotros, y que siga ese cambio. Amén. Los voy a provocar a hacerlo. Israel estaba en una condición que pensaron que solamente ellos eran. Los voy a provocar a hacerlos con un pueblo que no es pueblo, una horda de bárbaros sin orden, que no merecen el nombre de pueblo. ¿Sí? Isaías entonces, todavía osado, dice: fui hallado por los que no me buscaban, y me manifesté a los que no preguntaban por mí, para que supieran que de mi parte les hacía una invitación para que pertenecieran a este evangelio glorioso. Una invitación de parte de Dios para que perteneciéramos a su evangelio. Y no agarró hombres y mujeres dechados de virtudes, sino que lo habla en el libro de los Hechos, y dice, y en Corintios, que lo vil y menospreciado escogió Dios. Mire, usted sentado aquí, yo aquí sentado, estamos en un proceso de restauración. Y aquellos hombres con títulos, hoy ganando muchos miles, falsificando, defendiendo a los que tienen dinero, pero que son culpables. Así se ganan ellos ese dinero. Y nosotros, que no éramos nada, por eso dice la palabra que lo vil y menospreciado escogió el Señor. Somos nosotros, para la gloria y para la honra del Dios del cielo. Estamos aquí porque queremos que siga habiendo un cambio en nuestra vida. Entonces dice: fui hallado por los que no me buscaban. Usted y yo no estábamos en busca del evangelio, pero ya estábamos en la mirada de Dios, y nos mandó a buscar. Y antes de mandar ángeles, mandó gente. Y cómo nos caía mal esa gente. Y no nos llegaban a pedir, sino nos llegaban a proponernos una salida para la vida que nosotros estábamos llevando. Por eso aquí dice: fui hallado por los que no me buscaban, y me manifesté a los que no preguntaban por mí, hasta que de mi parte llegó la invitación. Así como le llegó a usted, y me llegó a mí. ¿Sabe que Cristo me buscó y me mandó a invitar a que perteneciera a su evangelio? Y yo necesitaba de eso, pero me daba vergüenza.
El orgullo no me dejaba decir que estaba necesitado. Pero Dios había empezado aquella obra en mí. Fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Como quien dice, hasta que de mi parte le llegó la invitación. Y cuando llegó la invitación hizo clic, porque era el momento en que usted estaba solo o sola. Era el momento en donde usted había perdido la esperanza. Era el momento donde usted había perdido todo aquello que le hacía estar alejado de Dios. Pero Dios le mandó a invitar y a decirle: mío eres tú. Voy a cambiar por completo tu vida. Entonces, entro en el capítulo 11. Israel, el remanente de Israel. Israel, el hijo desobediente. Digo entonces, dice Pablo, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Aquel pueblo que le llamó primogénito. De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y está hablando de que es de la tribu de Benjamín, porque la tribu de Benjamín era la más pequeña de las tribus. Y entonces, pero como Saulo sabía que había sido elegido desde el vientre de su madre, como usted y como yo. Este evangelio no hizo clic nada más así. Fuimos elegidos desde el vientre de nuestra madre. Por eso el Señor está recuperando a ese pueblo del cual usted formaba parte y yo también. Y cuando vino la invitación hizo clic y ahora alabamos y glorificamos el nombre del Señor, el nombre de Dios. Por eso dice acá, Dios no ha desechado a su pueblo. Su pueblo era Israel. No lo ha desechado. Al cual conoció con anterioridad. O sea, desde el principio. Era su pueblo desde el principio. ¿O no sabes lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Mire, cómo suplica a Dios contra Israel. Se quejaba a Dios de que los judíos habían matado a los profetas y que por eso él andaba huyendo. ¿Y sabes por qué ando huyendo? Porque solo yo he quedado. Y se escondió. Y Dios lo fue a buscar. Es que Dios está lindo, ¿verdad? Porque cuando Elías, hermano, desmayó, cuando Elías tuvo miedo, miren, cuando uno se aleja un poco del Señor, entran estos temores. Si había un cañón ahí, era Elías. No le tenía miedo a Acab, pero le tuvo miedo a una potestad disfrazada de mujer llamada Jezabel. Y se fue a esconder a una cueva. Y Dios, mire, busca a los suyos. A veces uno flaquea y ya no quiere seguir en el evangelio, hermano, y por allá escucha una canción, y por allá le entregan un tratado, y por allá alguien le habla, y por allá le dicen Dios lo bendiga, y todo eso, hermano, es que Dios está interesado en usted. Entonces, Elías lo buscó Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Metido en una cueva, con miedo. Y él huyó por motivo de que Jezabel le dijo que lo iba a matar. ¿Qué calibre de potestad sería lo que comandaba Jezabel? Que el profeta de Dios se escondió. Pero Dios lo buscó.
Dios busca a los suyos. Así que no te puedes esconder, ni puedes huir de Dios. Porque tú eres del Señor y Dios te va a hablar siempre. Porque lo que Dios te ha dado, esta salvación tan grande, no es de uno, es para siempre. Y Dios buscó a su profeta. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Y Elías fue valiente y dijo, tuve miedo. Tuve miedo. Porque solo yo he quedado, por eso me escondí, no otros. Hay otros. Hay 7,000 que yo me he reservado, dijo. Sus rodillas no se han doblado ante los Baales. Ahí los tengo escondidos para que me sirvan. Como Dios siempre tiene remanentes, el evangelio no se va a terminar. No voy a morir yo y se va a morir usted si Cristo no viene. Y vendrán otros, tal vez mejores que nosotros, para alabar y glorificar el nombre del Señor. Con esto termino. Suban, hermanos, de la alabanza. Por eso dice versículo 3: Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado de los que